Buenos días, compañeros maestrantes. A continuación se presentará un video reportaje acerca de John Dewey y la pedagogía progresista. Mi nombre es Jorge Luis Medrano y comenzamos. Bueno, continuando hablando de este gran pedagogo, filósofo que participó entre otras más disciplinas, es importante analizar el contexto teórico, las teorías que fundamenta, que sustenta en relación a la educación en general, porque tiene un buen sustento en contra de la educación tradicional y por algo fue un ícono muy importante dentro de la pedagogía progresista dentro de la primera mitad del siglo XX. Es importante analizar la información que se está exponiendo y continuamos. Fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, uno de los filósofos y pedagogos fundadores de la filosofía del pragmatismo. Desde el punto de vista epistemológico, Dewey consideraba que los conceptos en los que se formularon las creencias son construcciones humanas provisionales. Dewey critica el enfoque clásico sobre el conocimiento. El concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento es experiencia. La experiencia ocurre continuamente porque la interacción de la criatura viviente y las condiciones que la rodean está implicada en el proceso mismo de la vida. En condiciones de resistencia y conflicto, determinados aspectos y elementos del yo y del mundo implicados en esta interacción recalifican la experiencia con emociones e ideas, de tal manera que surge la intención consciente. A mi criterio, creo que es una alternativa muy viable en la educación, la experimentación, el conocimiento empírico del alumno, porque, como un ejemplo, en una clase de artes visuales, si un docente da una clase cuadrada, una clase muy tediosa, y te dice que memorices, que tengas una misma alternativa para aprender cuáles son los colores primarios, cuáles son los colores secundarios, etcétera, es tedioso, aburrido, probablemente ni recuerden totalmente los conceptos. Sin embargo, el estudiante adquiere pintura por su cuenta, él pinta y se da cuenta de cuál es la suma de este color y este color. Si sumamos el color primario con este primario, nos arroja la experimentación un color secundario y él mismo va generando su conocimiento. Y como fue una experiencia, es difícil que eso que vivió lo olvide. Es conocimiento que se le va a quedar durante toda la vida. Entonces es una alternativa muy viable. Cambiar la educación tradicional, el simplemente estar dictando lo que se tiene que aprender, a que los estudiantes generen su propio conocimiento de una manera, como lo decía, autodidacta, y también que sirva a partir de la misma experiencia o su experimentación dentro del aula. Algunos de los puntos más importantes a destacar son: Dewey destacó por su filosofía del instrumentalismo, basada en la acción y experimentación. Según este autor, el docente debe diseñar actividades y crear situaciones en las que los alumnos tengan que experimentar. Así nace su metodología de los proyectos, en la que un grupo reducido de alumnos elige un tema y trabaja sobre él. Él pretendía formular sobre nuevas bases una propuesta pedagógica en oposición a la escuela tradicional y antigua.
El instrumentalismo, la versión peculiar del pragmatismo defendida por Dewey, se denomina instrumentalismo, basada en la acción y experimentación. Según este autor, el docente debe diseñar actividades y crear situaciones en las que los alumnos tengan que experimentar. Así nace su metodología de los proyectos, en la que un grupo reducido de alumnos elige un tema y trabaja sobre él. Pretendía formular sobre nuevas bases una propuesta pedagógica en oposición a la escuela tradicional y antigua. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradición, no solo en los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica. Bueno, para retroalimentar este tema que he expuesto fragmentos de mi opinión y también aunado a la información que nos deja el autor, yo creo que es un respaldo o una justificación muy viable. Por algo fue un ícono o un pedagogo muy importante. Si buscamos un trasfondo, probablemente podría ser similar la meta que el pedagogo quería con la educación que la comunidad docente está intentando promover hoy en día. Yo creo que en vez de al niño, por ejemplo, llevarlo a buscar cierta información en un medio digital o buscar una alternativa similar, el llevarlo, que él recopile sus datos, por ejemplo, en el medio natural, que una investigación la realice él, pero con conocimiento a partir de su experiencia, va a ser mucho más interesante y puede llegar a conocer más de lo que podría ser nada más replicar teoría y escribirla en un cuaderno. Que él vaya, entre al medio natural, investigue, anote las características, lo que él observa, lo que él puede analizar. También se puede vincular con otra asignatura. En esta disciplina yo puedo llevar a cabo un proyecto junto con otra disciplina y puede ser muy importante para retroalimentar, ¿verdad? Creo que el objetivo era muy claro, era el aprendizaje fuera de lo tradicional, de lo cuadrado, de lo tedioso, aburrido, como lo quieran llamar, y buscar un aprendizaje a partir de la experiencia. Se me hace una alternativa increíble, espectacular, y yo creo que en un punto muy similar a la comunidad docente que está laborando hoy en día, podríamos llegar, que buscamos ese interés o salirnos de ese esquema tan repetitivo. Es algo que se puede analizar y que se puede rescatar mucho a partir de lo que este autor nos deja. Y para concluir esta información, yo creo que si analizamos todos los instrumentos, todas las teorías, todo el respaldo que nos deja este autor, se pueden adecuar muchas alternativas para utilizar hoy en día, en la educación de hoy en día. Y en un criterio o una opinión muy personal, concluyo acertadamente con lo que piensa este autor. Creo que nos debemos de salir un poquito del esquema y que el niño indague la información para que sea de mejor entendimiento para él y también que sea de mayor provecho, que tenga un mayor alcance si él está totalmente en contacto con lo que desea investigar y no simplemente que sea repetitivo o que en otra alternativa o medio digital él consiga la información.